UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, un muy buen domingo para todos quienes nos escuchan en Radio UCB 103.5. Una nueva jornada, un nuevo programa de Activamente, siempre, pero siempre auspiciado por el Centro Integral Sabia Salud. Bueno, este domingo ya avanzando en el mes de noviembre, habiendo pasado rápidamente una semana que ya ni sentimos, abismante se nos viene fin de año y, como siempre, con nuestros compañeros, haciendo todo para poder colocar temas de interés para todos quienes nos escuchen, que sean un aporte, siempre también dentro del contexto de nuestra salud mental, que hoy día afortunadamente está en muchos reportajes, anuncios, se está hablando mucho de salud mental, lo cual a todos nos pone muy contentos quienes trabajamos en el área de la salud mental. Y saludar, como siempre, a mis compañeros y amigos, Nicolai Soto. Hola, Nico, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, Erika. Un saludo muy grande para ti y para todos los que nos están escuchando. Aquí estamos. Qué bueno. Listos para partir un nuevo programa este domingo con un tema súper interesante, pero saludar también, por supuesto, a Salvador Arredondo, psicólogo clínico, director del Centro Sabia Salud, quien nos convoca cada domingo para seguir siendo militante de la salud mental. ¿Cómo estáis, Salvador? Estoy bien, estoy contento, un tema bien apasionante. En lo personal me gusta mucho poder hablar de estos temas que tienen que ver con lo que nos pasa a veces cotidianamente y que no sabemos ponerle un nombre. ¿Ah? Está bueno porque nos va a permitir distinguir. Yo ya le tengo una pregunta al Nico, porque como vamos a hablar de los trastornos ansiosos en general y las crisis de pánico, etcétera, ya le tengo una Tremendo pregunta. tema. Le tengo una pregunta ahí guardada, reservada, que tiene que ver, te lo voy a ya anunciar, en cómo se diferencia una crisis de pánico de un ataque al corazón, porque eso es como muy común que la gente lo confunde, pero lo voy a dejar ahí, te voy a dejar la pelota ahí tirada nomás, Nico. Oye, Salvador, quiero agregar una cosita que no lo dije. ¿Por qué tantas preguntas al Nico hoy día? Porque el Nico es médico, psiquiatra y forma parte del equipo también de Sabia Salud. Entonces es importante contextualizar que no le vamos a hacer preguntas porque se nos dio Porque la el Nico, gana. digamos. Sino, exacto, sino porque el Nico, porque claro, ¿Ah? sino porque Porque es, está asociado a algo. aparte, por supuesto, de ti, porque exacto, tiene un buen grado de expertise, digamos, que nos puede orientar mucho y además estamos súper contentos porque Nico por fin ha llegado a Chile, para los que no saben, él radica Ya y vive en está en Suecia, Chile. y está en Chile y bueno, impresionante eso porque por fin ya no va a ser un mito, por lo menos para mí ya no va a ser un mito, sino que va a ser realidad por conocerlo y saber qué nos trae el Nico. Pero bueno, ese era un contexto que quería colocar, así que, Salva, te invito también a que recuerdes las redes sociales de Saya Salud antes de empezar con el tema que nos convoca. ¿Te parece? Pero claro que sí, bueno, los invito a todos, digamos, a visitar nuestra página web www.sabiasalud.cl, sabia con V, con B corta, y ahí en un clic va a poder conversar con un chatbox humano, ¿sí? Que lo va a orientar respecto de lo que usted necesita, digamos, o la línea terapéutica que tiene que seguir. Y también nos puede visitar, ojo con esto, a la página www.saludmental2021.cl. ¿Por qué es importante esta página? Porque en esta página usted va a poder encontrar un cuestionario donde va a poder eh, coparticipar en conjunto con nosotros con propuestas para el constituyente. ¿Ya? Súper importante. Y al mismo tiempo hay una encuesta de bienestar subjetivo y estamos nosotros recolectando esa información para hacer una propuesta ya a otro nivel a partir de la Fundación Sabia Salud. Bueno, dicho esto, quiero recordarles a las personas que vayan al YouTube Sabia Salud Chile. Y ahí va a poder encontrar más de 60 podcasts de salud mental y bienestar, ¿ah? Del programa Activamente. Y por Facebook en CTI Sabia Salud, ¿ya? Y en Instagram Sabia Salud. Ahí está, ahí lo dije bien. Iniciemos, ¿Cuál es el tema, Salvador? iniciemos la conversación
Contextualizar que Chile es uno de los países que tiene la segunda tasa de ansiedad más alta. Había algunos estudios ahí, los vamos a dejar, digamos, al pie de página en algún momento. Los trastornos ansiosos son muy recurrentes en Chile, ¿ya? Entonces, dentro de los trastornos ansiosos, que es una categoría, se encuentran distintas subcategorías, vamos a decir, ¿ah? Entre ellas están las crisis de pánico, ¿ah? Y en otra categoría están las fobias, me parece, Nico. En otros están los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos ansiosos generalizados, y no me acuerdo el quinto, siempre se me olvida el quinto, Nico, pero bueno, eso es como la nomenclatura. Y a veces se tiende a confundir muchas veces las crisis de pánico, que son miedos intensos, etcétera, que Nico los vamos a ir describiendo, con un ataque al corazón, por ejemplo, ¿ah? Entonces, eh, son ataques intensos de miedo, las crisis de pánico, con esta sensación de muerte muchas veces, y con esta sensación de desagenciamiento, o sea, con esta sensación de no poder como controlar lo que está ocurriendo en lo inmediato, y también acompañado como de muchos pensamientos. Entonces, vamos a abrir este tema en cuáles son los precursores, las causas, los mantenedores que podríamos tener en estos casos y cómo lidiar con ellos, ¿ah? Y al mismo tiempo algún nivel de consejería. Yo creo que muy buen tema tenemos para hoy día. Y en ese sentido, bueno, ¿alguien ha vivido aquí una crisis de pánico? ¿Has tenido alguna crisis de pánico tú, Erika? Yo tuve una, nomás en mi vida. No, yo tengo, o sea, no, crisis de pánico así como la describen, no. Lo que yo creo que sí he tenido es, que no sé si está dentro del contexto, que son como, yo las autodefino como una crisis más de angustia. Ya. Ya, que no siento que haya llegado al nivel de una crisis de pánico, pero sí esa sensación como angustiosa, en la cual, claro, como que la emoción predominante es como el miedo. Y estaba pensando una cosa, solamente de contexto. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos sobre la importancia de hablar sobre la salud mental, que conversemos de salud mental, que Exactamente. es como el tema en general, es como lo macro. Y hoy día nos vamos a ir al detalle, para quienes nos escuchan, nos vamos a ir ya a temas puntuales de salud mental. Así que quería hacer ese contexto, porque me parece importante que desde lo general vayamos también a lo particular. A lo particular. Eso, lo que yo he sentido. Bueno, Nico, ¿cómo ves tú este tema? Yo te cuento que yo una vez tuve una crisis de pánico. Tuve que respirar, hacer hartas cosas y me di cuenta que no estaba exento de vivir una crisis de pánico que la tuve a los 40 y tantos y con hartas herramientas terapéuticas experienciales yo. Entonces, era como de baja probabilidad que me diera una crisis de pánico por las herramientas que yo conozco, pero me pasó igual. Entonces me di cuenta que le puede pasar a cualquier persona con más o con menos herramientas, según la presión, el contexto que esté viviendo, etcétera. ¿Qué te ha tocado ver, Nico, en este tema? Mira, Salvador, yo creo que eso que acabas de decir tú es quizás el primer mensaje que hay que transmitir, ¿ah? De que una crisis de pánico efectivamente le puede ocurrir básicamente a cualquier persona. Inclusive si tú has aprendido con el tiempo una serie de herramientas para poder manejar situaciones de estrés o etcétera, cosas que pudieran, situaciones que sencillamente te exigen más, ¿cierto? Eso no significa de que uno esté 100% vacunado contra este tipo de reacciones. Ya, o sea, digamos, como un primer punto, creo yo que es importante pensar en eso, ¿ya? Luego, yo creo que es importante también hacer la distinción entre lo que es una crisis de pánico, ¿cierto? Y lo que vendría a ser, por otro lado, el trastorno de pánico, que esto es algo que se habla ahora actualmente, porque la crisis de pánico en particular puede ocurrirle efectivamente a alguien una vez, 2 veces, 3 veces esporádicamente, ¿te fijas? En la vida. En cambio, cuando hablamos de un trastorno es porque esto ya es una condición en la que regularmente uno cae en este tipo de crisis. Ya, o sea, hablamos, digamos, de algo muy recurrente. Y eso creo yo de que necesita, por cierto, mucho más atención y un seguimiento mayor. Quizás un paso interesante para irnos metiendo un poco en este tema es que a lo mejor tú, Salva, nos describas un poco qué es lo que te ocurrió a ti. O sea, cómo describes tú esa crisis.
¿Qué Bueno, fue lo mira, que te ocurrió? ¿Cómo lo sentiste? mira, en mi experiencia, ¿te fijas ahí? Lo que sentí fue como una sensación como de peligro, ¿cachai, no? Y con mucho miedo. Entonces, en esta sensación de peligro y miedo, mi cuerpo, mi cuerpo como que se alteró, está como que sentía que estaba como súper como súper acelerado. Y, no, y me costó mucho como calmarme. Entonces estaba mi señora y se acercaba y decía, no te acerques, le decía, por favor no te acerques. Y se iba, pero no te vayas, le decía. Qué terrible. Entonces, con esa como malestar, ahora me río porque racionalizado y elaborado, pero en el momento fue una sensación de mucho peligro, de que no podía como agenciar, no como manejar lo que estando. Entonces, bueno, ahí Oye, me acordé un poquito de la respiración con todo eso, pero esa fue como pero, la... pero como para afinar un poco tu relato, físicamente, por ejemplo, te sudan manos, tu corazón, pasaron cosas como así notorias. Sentí como aceleramiento del corazón. Eso sentí. Ujú. Un poco de dolor en el pecho. ¿Ah? Entonces, en un momento fue como, ¿qué está pasando? Pero me di cuenta, con el miedo, me di cuenta que estaba viviendo una crisis de pánico. Cuando sentí este intenso miedo. Entonces dije, "Ay, menos mal que siento mucho miedo", dije, porque si no sería como un ataque cardíaco. Y como otras veces yo conozco mi cuerpo, que la angustia se me aloja acá en el pecho, estaba Ujú. sintiendo mucha angustia. Y yo fui gatillado por un ruido fuerte, un ruido inesperado. Sentí un ruido fuerte y me empezó a venir todo. Bueno, obviamente que eh, en ese momento, tenía como un acumulado muy grande de cosas no resueltas o situaciones estresantes. Y que las tenía, según yo, estaban ahí como amasadas. Pero bastó que ocurriera esto para darme cuenta de que estaba, digamos, en una olla a presión, digamos, que terminó explotando. Así que no sé cómo, eso como que es lo que sentí. Mira, ahí podemos hacer una distinción súper clara, porque en ese caso, siendo de que hay una gatillante, hay una situación que es una situación de disconfort, una situación complicada que tú en algún momento te viste obligado a manejar y que quizás sentiste que perdías el control, ahí en ese tipo de situaciones no hablamos de un trastorno de pánico, ¿ya? Un trastorno de pánico ya viene a ser más bien cuando tú ya tienes estas crisis de pánico, pero sin un gatillante claro. Ya están en piloto automático, más o menos. Ah, ya. ¿Ya? Ah, muy buena distinción esa. Por eso es que es importante, o sea, entender eso, o sea, insistir, esto le puede pasar a cualquier persona, pero al mismo tiempo, cuando ya esto empieza a gatillarse de forma más o menos espontánea y en situaciones que ya no son las situaciones clásicas, a lo mejor con las que uno podría sentir esto, que es, por ejemplo, cuando uno ha desarrollado, como tú bien dices, Salvador, una fobia. O sea, por eso se puede hacer la distinción, y esto creo que Exactamente. es bien claro, se puede hacer la distinción en categorías de angustia y formas de la angustia, etcétera. Y me parece muy bien, muy didáctico. Pero al mismo tiempo es importante señalar que tienes formas también que se van traslapando. ¿Ya? Entonces, una fobia específica puede gatillarte una crisis de pánico, sin que tú tengas un trastorno de pánico. ¿Ya? Y eso se puede tratar tratando el problema inicial. Si tú tienes, por ejemplo, problemas para estar en público, problemas para ir a lugares amplios, como, por ejemplo, lo que se conoce como agorafobia, ¿cierto? La agorafobia también puede gatillar crisis de pánico, ¿ya? Y es exactamente lo mismo. Entonces, con lo que se hace ahí, Claro, nuevamente, tratar claro, el problema subyacente, ¿ya? claro, Pero la porque pregunta es, y ahí yo quiero engarzar un poco con lo que tú estabas planteando al comienzo. ¿Qué pasa cuando yo estoy de repente tranquilo y de repente, ¡pum!, empiezo con estos síntomas? Me siento con una presión en el pecho, con palpitaciones, con sudoración fría, y cuando se me empieza espontáneamente a poner en marcha todo el sistema autónomo. O sea, ¿cómo distingo yo esa condición de una condición cardíaca, por ejemplo? muy buena pregunta. Ya, Oye, muy es la pregunta que buena, hiciste tú, digamos.
¿Ya? Muy buena pregunta para dejarla para el segundo bloque, porque nos tenemos Ah, que ir ahora a la canción y estaba tan bueno. Bueno, que no se le olvide por favor la pregunta y lo que ahora vamos mismo. a acotar Este sobre tema, eso. este tema lo tiene Nico, que decir Nico. sí, Nico, Ah, por favor, tú eres el trilingüe, bilingüe, Trilingüe. el políglota, ok, todo. right here, right now, de Jesus Jones. El Bueno, con políglota. esa canción que dijo el Nico, nos vamos y volvemos. Va, vale. Bueno, acá estamos con el segundo bloque de Activamente en la 103.5 de la radio Universidad Católica del Paraíso, con este tema tan interesante. Estamos en esta parte estamos hablando derechamente de las crisis de pánico, y quedó una pregunta dando vuelta. Pero antes de ir a la pregunta, quiero que las personas por favor visiten nuestra página web www.sabiasalud.cl, visiten nuestro Facebook @CTI Sabia Salud, el Instagram @Sabia Salud, y nuestro YouTube Sabia Salud Chile, donde va a poder encontrar todos los podcasts habidos y por haber, ya más de años que llevamos al aire. Nico, que una pregunta dando vuelta que tú mismo hiciste, que yo planteé al principio también, que fue respecto de la distinción de la crisis de pánico con los ataques cardíacos. ¿Cómo podemos hacer esa distinción? Y después parece que vamos a ver cómo podemos hacer un acompañamiento de cuando alguien le padece de esto. Bueno, acá también es re importante señalar esto. Para muchas personas es bien difícil hacer la distinción porque los síntomas efectivamente se parecen mucho. Una buena parte de las personas que consultan en los servicios de urgencia médica por dolor en el pecho, que es básicamente el síntoma cardinal, digamos, de alguna dolencia coronaria, un problema coronario, ¿cierto? Básicamente es un problema psicológico y un problema relacionado con una crisis de pánico o con un trastorno angustioso subyacente. Eso es súper importante. Entonces, efectivamente se pueden mimetizar bastante los síntomas, e inclusive se pueden mimetizar de tal manera que ocurren inclusive con la irradiación típica del dolor, que es un dolor, por ejemplo, que se llama precordial, es decir, frente al pecho, frente al corazón, y que se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hombro izquierdo, hacia la mandíbula, cuello, inclusive se puede ir hacia atrás. Eso por lo general, ese tipo de dolor, si está asociado a los demás síntomas, ¿ya? Sobre todo a los síntomas, entre comillas, cognitivos de la crisis de pánico, creo yo de que pueden ayudarnos a hacer una distinción. Eso por un lado. Si uno tiene muchos pensamientos que son efectivamente pensamientos angustiosos relacionados con esta crisis, ¿cierto? Y estamos hablando, insisto, de crisis de pánico y no de un trastorno de pánico, ¿ya? Que es, insisto, recurrente y prolongado. Si esto es anecdótico y relacionado con una situación estresante en sí, si esto además dura varios minutos, ¿ya? Uno ya tiende a pensar de que a lo mejor es un problema efectivamente coronario, un problema cardíaco. Por lo general, las crisis de pánico tienden a no durar más allá de 10-15 minutos, ¿ya? Eso es un súper buen dato, ¿no? Eso. Hay casos, efectivamente hay casos en que puede durar más tiempo que eso, ¿ya? Pero en la mayor parte de los casos uno tiene un pic, ¿cierto? Dentro de los primeros 10 minutos y después esto desciende, ¿ya? En el caso, digamos, de un evento coronario, el dolor tiende a ser muchísimo más intenso y los claro. eventos ocurren mucho más rápido que eso. Por lo general no ocurren con hiperventilación, que es uno también de los síntomas cardinales de los ataques de pánico, de las crisis de pánico. Y por supuesto de que en tal caso, cuando uno asiste a un centro de atención de urgencia, ahí lo primero que se va a hacer es tomar un electrocardiograma que va de inmediato a hacer la distinción y va a mostrar si hay algún tipo de alteración física en el corazón o no. Oye, ¿y cómo, o sea, ya, yo entiendo perfecto lo que tú dices como para hacer la distinción, pero claramente una persona que siente esos síntomas, por supuesto que va a sentir miedo, o sea, porque piensas que tengas un infarto o porque estés pensando que tengas una crisis de pánico. Entonces,
si nos vamos al lado de que pudiésemos presumir que una crisis de pánico, ¿qué es lo primero que se recomienda hacer? O sea, si yo tengo un antecedente, estamos poniendo el caso de alguien que ya tuvo un antecedente que a lo mejor conoce cómo se siente. En el caso ya, Salvador, tú sabes qué te pasa, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tú recomendarías hacer a una persona que ya lo ha vivido, como tú dices, esporádicamente, una crisis, un trastorno, y tiene que autocalmarse, digamos, u otro calmar a la persona con la cual está? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Acá por lo general no hay recetas que funcionen para todas las personas. Eso es algo que también es bien importante señalar, porque un poco como lo conversábamos antes, o sea, tú puedes gatillar una crisis de pánico o un ataque de pánico por distintas razones, ¿ya? Entonces, si uno ya está con todo el aparato en marcha, ¿cierto? Está con toda esta reacción, que es una reacción que en el fondo es a un nivel más micro, entre comillas, una reacción que te quiere sacar de un lugar, ¿cierto? Que te está diciendo, por favor, reacciona, ¿cierto? Tu corazón empieza a latir más fuertemente y todo. Entonces, una posibilidad, que es una posibilidad bastante frecuente para poder manejar esto, es tratar de evitar esa sensación y no rehuirla, porque al querer rehuir... No resistirse en el fondo, no resistirse. Porque al querer resistir ¿cómo lo resistes tú? Lo resistes con más pensamientos, ¿cierto? Y que son pensamientos que van a estresarte probablemente aún más y van a hacer de que la crisis de pánico vaya todavía más arriba. Uno se estresa corporalmente y además se empieza a estresar cognitivamente, mentalmente. Y eso puede complicar aún más las cosas. Entonces, dentro de las técnicas que se enseñan, son técnicas para evitar, para estar en esa crisis, ¿ya? Lograr, como hemos dicho en otros programas, lograr surfearla, es decir, aceptar primero lo que está ocurriendo, reconocer los síntomas, decir, estoy en este momento pasando por algo que ya he pasado antes, ahora yo siento que me está pasando esto, siento esta sensación en el pecho y siento esta sensación, digamos, en las manos, en las piernas, estoy respirando de esta forma y decirme a mí mismo, oh, yo reconozco esto. Este no es un lugar extraño para mí. Y eso que suena como tan New Age y tan extraño es una cosa sumamente concreta, porque tiene que ver con que si pensamos en el síntoma cardinal y principal de la angustia en general, y que es el miedo, ¿cierto? Si el miedo está relacionado con una amenaza, mientras más tiempo uno esté automatizando la sensación de que la amenaza no es tal, sino que sencillamente es la reacción, más fácil va a ser para ti y enseñándole a tu cuerpo de que tú puedes sentirte así todavía y que tienes derecho a sentir ese miedo, pero dejar que ese miedo se vaya extinguiendo. Sí. No, perdón, quería decir que tiene mucho sentido lo que dice y quiero comentar una vivencia personal y que una conversación casual que Salvador ni siquiera sabe, a lo mejor ni se acuerda que la conversamos, que tenía que ver con esto que dices tú de la famosa resistencia, que claro, mientras uno más resiste, más perdura, dice, a lo que más resiste es lo que más te puede seguir pasando. Y tenía que ver, no sé si te acuerdas, Salvador, que el otro día hablamos del tema de los insomnios, de por ejemplo cuando te desvelas. Desvelarse es angustioso porque empezáis a pensar como todo lo que tenéis que hacer, lo malo como que se vienen todos los problemas en la noche. Entonces, claro, yo le decía a Salvador que a mí me pasa efectivamente que cuando me desvelo, que es bastante seguido, claro, me empiezo a angustiar porque empiezo a pensar justamente todo lo que tengo que hacer al otro día y lo cansada que voy a estar. O sea, como que empecé a mirar el reloj y decir, uy, son las 4 y a las 7 ya tengo que estar funcionando. Entonces, yo recuerdo, Salvador, que ese día que hablamos tú me dijiste, mira, tenés que soltar y como que desvelarte, ¿no? O sea, como que en el fondo asumir y pensar que al otro día vaya a funcionar igual. Es como justamente aceptar que estés desvelado, no resistirse, para que finalmente te vuelva como una especie de calma. Así que me hace mucho sentido, yo creo que tiene mucho valor eso de cuando uno... Después uno se queda Y dormido. claro, y entre
la aceptación de que efectivamente te está pasando esto. Y me imagino que ahí acompañado a lo mejor un trabajo de respiración, o dependiendo del contexto en que te pase, pero me parece que es súper válido que para todos los que nos escuchan y han tenido o les pueda tocar vivir o acompañar a alguien con crisis de pánico, me parece que es notable trabajar este tema de la resistencia, o sea, es como entregarse al momento. Oye, y es muy interesante esto, como el Nico lo relata, porque yo lo iba explicando, y yo iba sintiendo que era como la presentificación de los síntomas. O sea, es como aceptar, es como un escaneo, ¿ah? Donde yo me voy mirando y recurro a esto tan importante que decís tú, Nico, y la experiencia anterior. Ya probablemente el que tuvo uno o dos ya tiene una experiencia anterior y ya sabe cómo salió. Y traer esa memoria también te ayuda como a anclarte como en la experiencia, digamos, actual y poder como atravesarla. Así que súper bueno porque a veces como uno lucha contra esto. Yo, ¿sabes cómo salí? Bueno, yo salí, lo primero que hice como respirar. Y en la respiración como empecé a respirar, como que mi cuerpo empezó como a calmarse y ahí como que mis pensamientos empezaron como a sosegarse también, ¿cachai? O no, o sea, como que así fue como me fui como calmando. Y también porque, como dice el Nico, también tiene un pic, ¿ya? Yo muchas veces les explico a los consultantes Nico, Erika, les digo, nadie se ha muerto de una crisis de pánico. ¿Ah? Un poco Pero eso ayuda mucho porque eso de alguna manera ayuda. desdramatiza y relaja un poco, Aunque uno, efectivamente. aunque pareciera que uno se está muriendo, le digo esto. Y nos reímos. Entonces, también como el poder acompañar a otros, pues Nico. El poder Oye, acompañar y a otros. según la experiencia de ambos, tú como psicólogo y Nico como psiquiatra, ¿qué tan frecuente? Porque no vamos a ocupar la palabra normal porque lo normal o normal ya sabemos que es casi un juicio. Veamos, ¿qué tan frecuente creen ustedes que son las crisis de pánico? Yo no tengo el dato de la frecuencia Más No, o yo no menos, quiero una cifra exacta, pero pero yo sí es quiero en el fondo recurrente, preguntar, es recurrente. Yo sí te puedo decir recurrente. Por ejemplo, de 10 personas que yo veo, dos o tres eso ya es un dato, por ejemplo, más mujeres, más que han tenido hombres, algún en rango este etario de contexto pronto. pandémico, que ahora a fin de año en verdad está como, no quiero alarmar, pero hay muchas Mm. demandas en salud mental. Es muy recurrente y sobre todo en hombres, más que en ¿Sí? mujeres, no sé, no Más que... sé. por lo No, menos, te pregunto de la experiencia de cada uno, esto es Yo no sé si particular. eso será cínico o no, pero yo he visto más hombres que mujeres con crisis de pánico. por lo menos una de cada 25 personas tiene una crisis de pánico al año. Al año. Las estadísticas son distintas. Hay estadísticas que te dicen que son algo así como un 2%, una cosa así, hay otras que son de más del 10%. O sea, es bien diferente. Al año, en distintos países. ¿Ya? Entonces esto, por supuesto que va variando, pero es bien claro eso. ¿Ya? Por lo general es un poco más frecuente en mujeres que en hombres. Ojo. Ya Las en lo que mujeres que dicen hombres. las estadísticas más en Sí. general. Y es más raro en gente de edad. También es más raro en niños, pero sí se da en población infanto-juvenil. Oye, ¿Ya? impresionante, ¿eh? Impresionante. O sea, claro, si de alguna manera partimos de la base que a todos les puede dar, por supuesto que a lo mejor no hay declarado un rango etario, pero sí es cierto y a mí me ha tocado en lo personal escuchar por amistades, qué sé yo, sí, un poco más a mujeres y yo te diría que incluso hasta en un rango etario, ¿ah? Es como, no sé si se dará porque estamos más expuestas a Tiene más que ver, agentes es que tiene que ver con estresores el rango etario y los estresores de los y los rangos etarios. estresores y también un Y factor a los lo estilos de mejor, no vida. sé. Y los estilos de Claro, vida y también un también. factor también que yo no sé si en este plano a lo mejor estaré muy equivocada, pero también a lo mejor por temas hormonales también que se conjugan con los factores estresores. A las mujeres nos gusta echarle la culpa a todas las hormonas porque es más cómodo también. Pero de alguna manera yo siento que también pasa un poco por ahí. O sea, hay un rango etario de mujeres más sobrepasadas. Y que de alguna manera, claro, vivimos una sociedad entre el trabajo, la maternidad, muchas cosas que generan todos estos
estas crisis. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa comercial muy cortita y seguimos con este interesante tema. Activamente. Volvemos con el programa Activamente en Radio UCB 103.5 con el auspicio del Centro Integral Sabia Salud. Con Nicolás Soto, médico psiquiatra, también forma parte del equipo Sabia Salud, Salvador Arredondo, psicólogo clínico, director del Centro Sabia Salud, y conversando sobre el tema de salud mental, pero yéndonos un poquito al detalle sobre las crisis y trastornos de pánico, cuadros angustiosos, fobias, un tema obviamente de salud mental y que a nosotros nos interesa muchísimo ir tocando. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que ya hemos hecho la distinción entre una crisis de pánico y un trastorno de pánico. También evidenciamos que esto le puede pasar a cualquier persona, que no necesariamente hay que tener algún antecedente puntual. También hemos visto que nos contaba Nico que se da un poquito más en la población femenina que en varones, probablemente por la cantidad de factores estresores y también de las sociedades mucho más exitista, no sé, con más movimiento, mucho más estresada, por supuesto, que probablemente estos trastornos se dan mucho más. Entonces, ahora la pregunta es, ya sabemos un poco qué lo puede provocar, qué lo puede gatillar, cómo funciona un poco nuestro cuerpo, pero es importante saber cómo la podemos vivir y cómo podemos también acompañar a otros que la están viviendo, porque de alguna manera los que vivimos con más personas en la casa, claro, de repente pasa una situación así y uno no sabe qué hacer, aparte ya de un centro asistencial, pero a lo mejor hay una herramienta, hay algo que uno pueda decir, ok, ¿cómo ¿Les acompañamos puedo al contar otro? una No historia? solo desde lo físico, sino que también desde lo emocional. Mira, les voy a contar una Claro. historia cortita, cortita, para pasar a la herramienta, pero tiene que ver con esto. Yo estaba en un paseo en Mendoza, estaba allá en un viaje que me invitaron, y era un viaje como en un bus. Entonces iba hartas personas, iba mi hermano, y iba con gente del trabajo, etcétera. Iba hartas personas. Y de vuelta, cuando veníamos de vuelta, a una mujer se le gatilla una crisis de pánico. Empieza, digamos, con toda esta sintomatología, sensación de angustia, así como con un soponcio, eh, eh, no se podía como controlar con movimiento, mucho movimiento físico. eh, Obviamente que esto va generando una conmoción al lado de ella, y mi hermano dice, bueno, mi hermano es psicólogo, dice, como si uno estuviera con un maletín. ¿Ah? Entonces mi hermano es psicólogo, eh, y me ofrece como para ir a hacer la contención, pues, ¿ya? Entonces yo voy un poco urgido porque no me puse nervioso, obviamente, que le puede ocurrir a cualquiera. Lo primero que me pongo nervioso, que es lo que hago, digo, ¿ya? Y luego así como que recordé algunas cosas, ¿ya? Y de las cosas que recordé es que obviamente que parte del entorno me comunica rápidamente que a ella le venía crisis de pánico. Por lo tanto, le dije, ya esto puede ser ya una crisis de pánico, entonces voy a generar un acompañamiento. Y lo primero que hice en el acompañamiento fue distraer la atención. Distraje la atención de ella completamente de los síntomas, que se centrara como, oye, escucha, mira, te quiero decir algo, le decía, mira, escúchame un poquito mi voz, escucha, pero escúchame, mírame acá, mírame, ya, ¿estáis aquí o no? ¿Estáis aquí? Entonces yo le daba el mensaje para distraer la atención y ella pudiera focalizarse en mí, ¿ya? Y pudiera distraer su atención. Y una vez que hice eso, justo el bus para, justo el bus para, y me permiten salir con ella. Y salgo con ella. Y cuando voy saliendo, ella ya como que estaba como en un propósito, parece algo le ocurrió, que ya el hecho de salir y mirar, y toda la gente en el fútbol, estaban todos esperando, que querían irse, esperando como ya como el rato que uno estuviera ahí, pues. Entonces yo también como que me sentía como un poco presionado, la verdad, de tratar de salir como luego. También quería irme y todo, pero ya me calmé yo también, muy importante. Me calmé y puse el foco en ella. También, otra cosa, me focalicé en ella, en acompañarla, me senté al lado de ella y me decía, oye, pero mira, escúchame, mira, ¿veis los cerros, no? ¿Veis las montañas? Mira las montañas. Y la empecé a sacar, la empecé a sacar del poco a poco, ¿ah? Y después empezamos a respirar juntos, ¿ya? Y ahí estuvimos harto rato, seguramente. Lo que yo hice fue facilitar, pero también en este pic que nos dice el Nico, que es de 15 minutos,
que fue como lo que duró el tiempo que estuve con ella. Estuve un poco más de 20 minutos, la verdad. 25 minutos estuve en esto así, pero acompañando como intensamente. Y miren lo que ocurrió. Ya la tengo tranquila. Nos vamos Me está asustando el desenlace. nos vamos al búho. Se sienta, llega una amiga que le trae una noticia alarmante y se vuelve como y empezó como a sentir lo mismo. Pero le dije, ojo, ojo, vamos respirando, vamos, por favor, déjenme sola con ella. Así como Pero ¿cómo es dejando amiga? Ya, y ¿Cómo es después hablé con amiga? él, ¿Por qué? porque no sabía, pues. Entonces Ah, tuvimos que explicar, después que ya respiró, se volvió a calmar, ya, después se pudo ir calmar, y le explicamos a la amiga que no la alarmara, porque se asustó la amiga también, y ella, a lo mejor la amiga, buena intención, pensó que con esta información podía calmarse. la iba a ayudar. Hay que sacar completamente todo foco de ocupación o preocupación, sacarla y así como... afortunadamente después ella me invitó a un asado, yo no la conocía a ella, y me invitó para agradecerme, digamos, la intervención. Mire, me invitó, era conocida a mi hermana y estuvo en un asado. ¿Y Ojalá que me esté fuiste? escuchando. Ojalá que ¿Y me esté fuiste? escuchando. Sí, obviamente que fui, pues. Si era a la comida, no hay que decirle que no. Jamás se rechaza una Y a la comida. gente también, y Interesante. el cariño, y a la retribución. Entonces le dice que no. Por lo menos yo pienso así. Mm. Eso es como lo que te puedo contar, Nico. No sé, yo creo que ahí di como algunos elementos, a lo mejor para el acompañamiento, obviamente que es un acompañamiento como de emergencia, porque hay Claro, cosas que es como para el momento, no un tratamiento. exacto. Exacto. Es importante hacer esa distinción también, porque tú lo que hablas acá, a diferencia de cuando uno sufre una crisis de pánico solo, cuando hay alguien más, es mucho más fácil, en el fondo, ayudar, o sea, o dicho de otra manera, es mucho más fácil poder desviar la atención, ¿cierto? Estando en soledad es mucho más difícil sacar tu atención de los síntomas que tú estás viviendo. ¿Ah? Y el hacer acto de presencia y ayudar a otro a estar presente, creo yo que es algo que sin duda es una ventaja, ¿ya? En ese caso, por supuesto que el primer consejo o tips que se puede dar es un poco lo que estabas contando tú, Salvador, o sea, ayudar a la persona a estar contigo, o sea, tú como alguien que asiste a alguien que está con una crisis de pánico, llama a la persona a estar contigo, ¿ya? Y tú que estás sintiendo esta crisis, digamos, esta elevación de tu nivel de angustia y esta crisis de pánico, y haz exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, una invitación mutua a estar en el otro y con el otro, porque en ese momento se te va a hacer mucho más fácil, mucho más llevadero el manejar estos síntomas, ¿ya? Por lo general eso también está relacionado con crisis más cortas, ojo. Correcto. Oye, Nico, mira, fíjate ¿Y que cuando estás solo? ¿Y cuando se está solo? Cuando se está solo, un poco lo que conversamos antes, ¿no? Que es tratar de trabajar con desintoxicarse, la aceptación. Ok. Porque ahí aceptar. trabajar con la aceptación del síntoma es mucho más fácil cuando tú no tienes elementos para distraerte. Porque, ojo también, a la larga, y esto también creo que es importante puntualizarlo, a la larga la distracción todo el tiempo en sí mismo no es, Acentúa. como dijo Salvador, no es un tratamiento. Porque tú tienes que de algún Emergencia. momento aprender a estar ahí en Mm. ese estado para posteriormente ir reemplazando algunas partes de esa experiencia, de a poquitito. Correcto. Tú Correcto. vas reemplazando algunos pensamientos, ¿cierto? Y eso es lo que tú logras hacer por lo general con terapia. O sea, acá yo creo que nuevamente la indicación o el consejo fundamental es pedir ayuda, por supuesto, pedir ayuda fundamental. Es importante en algún momento distinguir entre condiciones que sean condiciones también médicas, ¿ya? No solamente problemas cardíacos, sino que también problemas respiratorios, pulmonares, hay problemas hormonales, ¿ya? No, hay una lista que es, digamos, larga de cosas, pero que pueden hacer que te aumente, qué sé yo, la presión sanguínea y también que te dé crisis de pánico. O sea, hay varias condiciones de que si uno se chequea en forma regular y todo, disminuye muchísimo el riesgo de tener ese tipo de causas, ¿ya? Porque no siempre es totalmente psicológico, también puede haber causas físicas y que después de un chequeo bien hecho se descartan básicamente
todos los días. Muy buena esa Eso, definición. eso también es importante decirlo, de que con un chequeo a nivel de salud primaria, ¿cierto? En un consultorio, haciéndose un electro, qué sé yo, ya cumplida cierta edad y haciéndose chequeo de presión y tomándose los exámenes mínimos, uno ya puede descartar una gran cantidad de cosas. ¿Ya? Y con eso uno puede también quedarse tranquilo, porque hay gente que dice, no, pues yo no me puedo quedar tranquilo, creo que me falta esto. Yo creo que tranquilidad siempre, en el sentido de que confiar un poco en las evaluaciones médicas y claro, cuando no se encuentra nada, muchas veces hay personas que tienen crisis de pánico y que son crisis de pánico con un síntoma, con 2 síntomas. Tú no necesitas tener todo el paquete de síntomas, toda la activación autonómica del sistema simpático en marcha para poder establecer que has tenido una crisis de ese tipo. Ya puede ser solamente a veces el dolor en el pecho, y es por eso que es tan difícil hacer la distinción. Claro, ahí Así se que confunde. es importante consultar, Muy ¿ya? importante consultar. Y Oye, cuando Nico, has consultado y cuando te dan la respuesta, confía en la respuesta también, ¿ya? ¿y Y si Nico? se repite, puedes volver a ver, pero llega un momento en que tú calculas y ya te das cuenta de que hay que también aceptar el síntoma porque algo te quiere decir. Oye, Nico, y en ese sentido, mira, estaba pensando en algunos elementos preventivos, ¿ya? Algunos elementos preventivos. Cuando, así como explicaciones o imágenes de las crisis de pánico, hay una que me hace mucho sentido. Dice, esto como un gran volcán que está a punto de estallar, ¿ya? Y que de repente termina estallando, ¿ya? Entonces, ¿de qué se llena ese volcán? Bueno, se llena del no resuelto, de los problemas, del estrés, de emociones que no se han agenciado, manejando, la represión. Entonces uno empieza como a juntar y de repente esto termina como estallando, ¿ya? Esa imagen me hace mucho sentido, ¿eh? Y también con los otros programas que hemos hecho nosotros, o sea, lo importante es el manejo emocional también, la importancia que tiene el poder manejar, agenciar los miedos, conocer nuestras emociones, reconocer nuestras emociones y poder pensar nuestras emociones o distinguir qué es lo que nos dicen las emociones. Y en esto estamos llenos de miedo, es como el miedo, todo el rato cuando hablamos de la crisis de pánico estamos hablando fundamentalmente del miedo. Entonces, ¿cómo podemos tener un manejo de estos miedos que son naturales algunos porque nos protegen, de algunos que son como construidos o son adquiridos de frentón? Pues esa es la primera imagen. Y después la segunda imagen que me viene es como este exceso de fortaleza, o sea, en el fondo el que aguanta mucho y se hace el fuerte mucho tiempo, después termina como estallando. Entonces, muchas veces las personas que tienen crisis de pánico, los relatos, como que son personas que se han hecho muy los fuertes mucho tiempo, ¿ya? Pero el relato es, he sido muy débil, soy débil, después uno llega, he sido muy débil, no, al revés, porque te he dicho muy fuerte que estas cuestiones han ocurrido, ¿ah? Es como una explicación, no sé cómo lo ven. Lo que tú dices, Salvador, me hace tanto sentido porque yo tengo la sensación de lo que he conocido de las personas con crisis de pánico, tienen esta cosa que les digo yo, la del superhéroe, ¿eh? De ponerse la capa. Siempre están como tan listos y dispuestos a todo, que claro, no alcanzan a tener un límite de hasta dónde tienen que llegar para no ser como el quesito que rinde y rinde. Correcto. Y efectivamente yo siento que eso que dice es súper cierto, o sea, es como los disponibles, las personas que siempre están como a cargo, los que cargan muchas mochilas, cargan las personales, las de otros. Yo tengo la sensación que es como la actitud del superhéroe, o sea, sáquese la capa, Eso. sáquese la capa, entréguela porque no le sirve de nada y sea ser humano. Y entréguese, Claro, presentifique los síntomas, como dice el Nico, acéptelo. claro, como saber que Trabájelo. me pueden pasar cosas, porque la buena noticia es que como somos seres humanos nos pasan cosas. No hay nada ni tan errático ni prohibido. En el fondo todo este tipo de cosas son sumamente desagradables cuando se viven, pero después ya a la larga creo que es un ejercicio positivo el tratar de verlo como algo que te aporta, o sea, valga la El lado redundancia, positivo positivamente, que sea que es positivo, que pone algo, que aporta algo, digamos, a tu vida, digamos.
Mira. Y básicamente es eso, o sea, es en el fondo un llamado de alerta a conocer más un aspecto de ti, que es un aspecto que gatilla una cuestión que todos Muy bien tenemos, eso. que es la necesidad del miedo, porque el miedo lo Muy bien. necesitamos. Lo ¿Ya? necesitamos totalmente. Si no nos moriríamos acá. Claro. Exacto. Oiga, chicos, como siempre, se nos pasó volando el programa. Estamos ya al final. Yo creo que ha sido un tema, mira, más que decir si fue entretenido, si fue bueno, yo siento que esto es un tremendo aporte para todos aquellos que hemos vivido, que podemos a lo mejor vivir o algún cercano. Tener en cuenta que tener, como decía Nico, una crisis de pánico es algo que le puede suceder a cualquiera. No tiene nada de raro, ni eres una persona extraña, ni estás mal por que te suceda. A lo mejor te ocurre una vez en la vida y nunca más. Así es que a dar en el fondo esta apertura. Dale, Nico. Y cortito, yo quiero insistir, yo sé que soy majadero a veces, pero vale la pena porque para este tipo de cosas, porque estamos hablando de una cuestión que es recurrente, o sea, esto es un tema que es un tema de alta prevalencia. Ya, tiene un muy buen pronóstico, o sea, cuando uno lo trata, cuando uno consulta, cuando uno tiene asistencia psicológica, asistencia con algún médico, ni siquiera necesita ser psiquiatra, esto se puede tratar bien con un médico general en tu consultorio, entiéndase. Ya se trata y tiene un buen resultado básicamente en dos tercios de los casos. ¿Ya? Hay un tercio de los casos que va a necesitar a lo mejor un tratamiento ya un poquito más avanzado, más profundo, con psiquiatra y con terapia más pero insisto, 2 de cada 3 casos más o menos tienen un bastante buen pronóstico con las dos intervenciones grandes que hay, que son básicamente la intervención psicológica, ¿cierto? O psicosocial, decirlo de una manera, y la biofarmacológica, o sea, atención con un terapeuta y medicamentos, ¿ya? Los medicamentos efectivamente ayudan, ¿ya? Ambos son complementarios. Y si hay dudas, porque uno dice, no, yo no quiero empezar a tomar pastillas, porque empiezo a tomar pastillas, va a estar toda la vida y estos psiquiatras me van a tener empastillado todo el tiempo. Tampoco va a ser así, no necesariamente. ¿Por qué? Porque uno necesita algunos meses para poder hacer un cambio y para poder sacar lo máximo posible, digamos, del medicamento en paralelo con asistencia terapéutica. Súper buena. Súper buen punto, súper positivo además y súper esperanzador para todos. Así que bueno, amigos, estamos despidiendo el programa. Muy bueno. Ha sido muy bueno, un placer. Y bueno, como siempre, la canción del final. No sé quién de los dos la va a decir. Bueno, lo esperamos en Sabia Salud. Como siempre. Y lo esperamos en Sabia Salud y lo esperamos además el próximo domingo y contacten con nuestras redes sociales, en fin. Todas las recomendaciones de cada programa. Entonces, Salvador, sería el final, la despedida, Vamos con el grupo Roxette, con el tema Dangerous. Con Roxette nos vamos y volvemos el próximo domingo. Bye, bye. Bye, bye. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.